Hola, hola. Me da gusto saludarlos nuevamente. En este video se analiza una actividad de lenguaje y comunicación de los cuadernos de aprendizajes fundamentales imprescindibles de tercer grado y de qué manera atiende el enfoque pedagógico. Si te gusta este video, dale like, comparte y suscríbete al canal. Mi nombre es Marcia. Nadie es como tú y ese es tu poder. Comenzamos. Conozca el cuaderno de aprendizajes fundamentales imprescindibles. Este cuadernillo, específicamente este cuadernillo de lenguaje y comunicación preescolar, tercer grado, contiene 11 fichas organizadas en donde participa por medio del lenguaje. En cada ficha se encuentra el aprendizaje fundamental imprescindible, materiales y descripción de la actividad. La actividad está descrita en varias secciones. Tenemos la sección Manos a la obra y a divertirnos, que son actividades que ayudan al alumno a alcanzar el propósito de la ficha. Otra sección, Abre tu libro, donde revisa el material del ciclo escolar anterior para recuperar los aprendizajes del alumno. A usar tu cuaderno, donde los alumnos realizarán algunas actividades. A compartir, donde familiares pueden reforzar lo que aprendió el alumno en cada ficha. Actividades finales con las secciones para aprender más, qué aprendí y evaluación. En este video vamos a analizar cada una de estas secciones y de qué manera cumple o no con el enfoque pedagógico de lenguaje y comunicación que propone el programa. Aquí están las fichas que contiene este cuaderno, organizando mis actividades, un zoológico llega a mi casa, lenguaje con ritmo, reconozco mi nombre, narra una leyenda, mi representación en casa, describo lo que observo, escribo para comunicarme, un regreso seguro a clases, los programas favoritos de mi familia, mi cuerpo dice y bibliografía. Vamos a elegir la actividad Narra una leyenda. Aprendizaje fundamental imprescindible, narra historias que le son familiares acerca de los personajes y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan. Para analizar una actividad de este cuaderno, escogimos Narra una leyenda. El aprendizaje fundamental imprescindible narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan. La siguiente ficha será de gran ayuda para que el alumno desarrolle habilidades comunicativas y lingüísticas y también permitirá identificar las áreas en las que puede mejorar. Al comparar el aprendizaje fundamental imprescindible con los aprendizajes esperados que contiene el programa, me encontré que este aprendizaje esperado no existe como tal, no lo contempla el programa de preescolar como tal, sin embargo, contempla estos dos aprendizajes. Organizador curricular, oralidad. Narra anécdotas con secuencia, entonación y volumen. Organizador curricular, literatura. Narra historias familiares de invención propia y opina sobre las creaciones de otros. Al momento en que nosotros vayamos analizando la actividad, nos vamos a dar cuenta que esta actividad impacta estos dos aprendizajes también. O sea, aunque no aparezca de manera literal este aprendizaje que contiene el cuaderno, aunque no aparezca en el programa, no está en desacuerdo, no es contrario a lo que se pretende y se puede valorar, y a través de estas actividades nos podemos dar cuenta de lo que el niño puede y sabe hacer, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el que no aparezca el aprendizaje esperado en el programa, vamos a relacionarlo con aquellos aprendizajes esperados que sí contempla el programa.
Entonces, esta actividad nos va a dar información sobre cómo está el niño en estos 3 aprendizajes. ¿Ok? Manos a la obra. Busque una leyenda tradicional ilustrada de su comunidad o del país. Elija un lugar cómodo y comience la lectura del texto. Pida al alumno que observe los personajes y las imágenes que los rodean. Al finalizar, reflexionen y comenten acerca de lo siguiente. ¿Conocías la historia y a los personajes? ¿Qué te pareció el lugar donde se desarrolla la leyenda? ¿Qué emociones o sentimientos te generó la historia? A partir de las descripciones que haga, pida al alumno que en una cartulina dibuje o escriba la parte de la historia que le pareció más interesante. Reflexionen juntos. ¿Qué sentiste cuando la escuchaste? ¿Qué agregarías o qué cambiarías en la historia? Anime al alumno a que narre una leyenda que conozca. Verifique que sus descripciones sean coherentes. Esta es la primera parte de la actividad que se está manejando. Y aquí, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué acciones realiza el niño? Es decir, ¿qué habilidades se van a desarrollar en el alumno al momento de estar trabajando con esta actividad? Y vamos viendo acciones concretas, las que realiza el alumno, porque eso es en lo que más nos tenemos que fijar. Escuchar la lectura en voz alta, en lo que dice aquí. Observar imágenes, reflexionar y comentar a través de estos cuestionamientos, dibujar o escribir, reflexionar otra vez a partir de cuestionamientos y narrar una leyenda. Si nosotros nos regresamos a los aprendizajes esperados, pues nos podemos dar cuenta que todo lo que realiza el alumno va de acuerdo con el aprendizaje esperado. De alguna manera lo estamos impactando. Y ahora vamos a ver si estas mismas actividades cumplen con el enfoque pedagógico. ¿Qué nos dice el enfoque pedagógico del lenguaje y comunicación? Dice, es importante brindar a los niños experiencias de diálogo y conversación, narrar con coherencia, describir, explicar. Propiciar motivos para hablar, indagar, consultar, organizar y comunicar información. Que logren expresar sus ideas de manera más completa, favoreciendo el intercambio oral con la docente y demás compañeros. Lograr que estructuren enunciados más largos y mejor articulados, poner en juego la comprensión y reflexión sobre lo que dice, a quién, cómo y para qué. Y uno de los propósitos es incorporar a los niños a la lectura escrita. La lectura propicia la cultura escrita en el aula porque permite recordar, disfrutar, obtener, dar u organizar información, aprender sobre temas específicos, ordenar objetos y mantener la comunicación. Entonces, aquí vemos cómo el niño está poniendo en juego sus habilidades comunicativas y lingüísticas. Aquí tiene que hablar, tiene que escuchar, tiene que leer o escuchar la lectura en voz alta y tiene que escribir o dibujar. Entonces, estamos viendo que con esta primera parte de la actividad, claro que se cumple el enfoque y son muchas las habilidades del pensamiento que se están desarrollando con esta primera parte. En la segunda parte de la actividad nos dice, abre tu libro, muestra al alumno la lámina didáctica de segundo grado de educación preescolar, Lugares Increíbles. Si no cuenta con ella, puede consultarla en el enlace de la página 4. Y esta es la lámina, donde aparecen 3 paisajes. El santuario de la mariposa monarca, el santuario de ballenas de El Vizcaíno y el Pinacate. Aquí es muy importante que cuando se vaya a trabajar con láminas o con las láminas de mi álbum, lo primero que tenemos que hacer es que el niño conozca y reconozca lo que está en la lámina. Que la describa,
el docente debe de orientar la atención a aquello que el niño va a requerir para trabajar en la actividad, de tal manera que el niño no se pierda durante el desarrollo de la actividad, sino que sepa exactamente a qué se refiere el maestro cuando hable de la lámina, ¿no? 2. Pida al alumno que elija una imagen de la lámina que le llame la atención para que desarrolle una historia. Solicite que desarrolle su historia en hojas blancas mediante dibujos, como si se tratara de una historieta o cómic. Aquí el docente tiene que preparar esta hoja. Dice, marque en las hojas los cuadros para que el alumno pueda realizar los dibujos. Explíquele que la narración deberá tener orden y secuencia. Pídale que elija un título para su historia y que en la narración considere a personas que integran a su familia, conocidos de la comunidad o amigos, lugares que conoce, entre otros. ¿Qué acciones concretas realiza aquí el alumno? Primero, pues desarrollar la historia, dibujar la historieta, narrar con orden y secuencia, elegir el título para la historia y considerar a las personas de su familia, amigos, conocidos y también los lugares que conoce. ¿Qué parte del enfoque pedagógico se está tomando en cuenta aquí? Pues prácticamente las mismas de la actividad, de la primera parte de la actividad, que aquí lo puse ya de manera resumida. Hay diálogo y conversación, narración con coherencia, propiciar motivos para hablar y comunicar información, se exprese de manera cada vez más completa, favorece el intercambio oral. Este intercambio oral también favorece que se estructuren los enunciados más largos y cada vez mejor estructurados, reflexionar sobre lo que dice él y sobre lo que dicen sus compañeros, y hay un acercamiento al lenguaje escrito. Este acercamiento se da cuando el niño construye su historia o su cómic y cuando elige un título para la historia. Aquí el docente pues tiene que propiciar esa escritura. A divertirnos. Retome la actividad anterior y aplique variantes, como cambiar personajes, ubicarlos en otro lugar o modificar el final. ¿Qué aprendí? A identificar los personajes de una narración, describir sus características y el lugar donde se lleva a cabo la historia. Si nosotros relacionamos esto que aprendieron los niños en el transcurso del desarrollo de las actividades y el aprendizaje esperado, pues podemos verificar que sí impacta al aprendizaje esperado y también atiende a todos los aspectos del enfoque pedagógico. Y luego dice, a compartir. Pida al alumno que pregunte a sus familiares qué leyendas conocen y comenten. ¿De qué trata esa historia? ¿Qué personajes aparecen? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman? ¿En qué lugar o lugares se desarrolla la historia? Y aquí se trata de que lo podemos dejar de tarea, va a depender de la intención del docente, ¿verdad? Pero a mí en este momento se me ocurre que se puede dejar de tarea que el padre de familia, el hermano, el abuelo le platique una leyenda al niño, que hagan un dibujo sobre esa leyenda y que luego regrese al aula y lo platique, lo narre. ¿Por qué yo de manera específica lo quisiera hacer así? Porque aquí el niño va a poner en juego lo aprendido, de tal manera que el alumno practique o manifieste el aprendizaje esperado. Y esto es muy importante porque ya lo vimos en la primera parte de la actividad, en la segunda parte de la actividad, pero ¿cómo vamos a constatar que el niño aprendió? Entonces, esta es una forma de poner en juego ese aprendizaje esperado en una situación real, donde en su casa le platican una leyenda y luego viene y la narra en el aula. Para aprender más, dice, busque nuevas historias para que el alumno organice la información y decida cómo representarlas gráficamente de acuerdo con el propósito y tipo de texto. Y aquí
pues es importante repetir la actividad con otros tipos de texto para que el alumno se desempeñe cada vez mejor. Luego viene lo que es la última parte, que es la evaluación, y dice, después de terminar la actividad, pregunte al alumno lo siguiente: ¿qué aprendiste con las actividades que realizaste? ¿Qué te gustó más de las actividades? ¿Qué se te dificultó más? Y aquí, desde mi muy particular punto de vista, como que la actividad se queda un poco corta en el asunto de la evaluación, porque está manejando solamente la autoevaluación, donde se propicia la metacognición en el alumno, porque se le pregunta directamente qué aprendiste, qué te gustó más o qué se te dificultó más. Y entonces aquí el alumno tiene que interiorizar todo lo que trabajó en la actividad para después expresarlo, verbalizarlo. Y esto nos ayuda a la metacognición. Sin embargo, los primeros meses puede ser que el alumno sea muy corto en sus respuestas, por lo que aquí el docente tendría que tener mucha habilidad para que a partir de lo que el niño responda, se puedan generar más cuestionamientos de tal manera que le podamos ayudar al alumno o brindar ese andamiaje que necesita para profundizar más en la reflexión que está haciendo. No se va a inducir las respuestas porque entonces ya no sería una autoevaluación como tal, ya sería pues un diálogo nada más. Sino que aquí lo importante es que el alumno reflexione sobre lo que aprendió y que cada vez sus respuestas sean más profundas, más completas. Aparte de esta autoevaluación, yo le agregaría la coevaluación. Y una idea que se me ocurre a mí para realizar la coevaluación es organizar a los alumnos y las alumnas para valorar los trabajos de sus compañeros, donde se reconozca el esfuerzo y den ideas para mejorar. Es totalmente comprensible. Ahorita tenemos la jornada recortada, ¿verdad? Los niños asisten solamente 2 horas al plantel. En algunas otras escuelas hay una asistencia alternada. Entonces es muy posible que los tiempos no nos estén ajustando, no nos estén alcanzando para hacer todo lo que quisiéramos. Sin embargo, sí lo tendríamos que estar haciendo esta parte de la coevaluación, a lo mejor no de todas las actividades, pero sí que se realice por lo menos una vez al día en una actividad o para evaluar toda la jornada, coevaluar toda la jornada, todo el tiempo que estuvo ahí el niño. Y con esta coevaluación yo quiero hacer así como mucho énfasis porque en algún tiempo que yo estuve frente a grupo y que realizaba esta actividad, yo noté muchos adelantos en los niños, en el sentido de que cuando ya se hace de una manera persistente, que los alumnos ya saben que va a haber una coevaluación, que se va a exponer los trabajos de ellos y que se van a dar ideas para mejorarlos, los niños poco a poco van tomando las ideas que le dan a otros niños para mejorar su propio trabajo. Y es increíble los detalles que ellos van tomando en cuenta para la mejora. Quizá al principio sí se batalla un poco, pero en la medida que los niños van entendiendo la dinámica de esta actividad, de este tiempo, ellos van mejorando mucho. Van mejorando mucho en lo que se fijan, en lo que observan en los trabajos de sus compañeros, mejoran mucho en la forma de dar sus ideas para mejorar el trabajo, y lo que se me hace todavía mucho más fabuloso es que ellos mismos van mejorando su propio trabajo, como que retoman todas las ideas de ellos para su propio desempeño. Entonces, a mí se me hace muy valioso este tiempo de coevaluación. Y pues tenemos también la heteroevaluación, que aquí pues ya sabemos que la heteroevaluación es la evaluación que hace el docente. Aquí el docente tiene que preparar previamente a la realización de la actividad los instrumentos que nos permita identificar lo que el niño sabe y puede hacer y lo que es necesario reforzar.
Es decir, aquí el docente tiene que determinar los indicadores que va a observar en el alumno, independientemente del instrumento que vaya a diseñar, ya sea una lista de cotejo, ya sea una rúbrica o una escala o una guía de observación, lo que sea que el maestro vaya a diseñar, tiene que tener indicadores de observación. ¿Qué es lo que va a observar durante el desarrollo de la actividad? Que me va a dar información a mí como docente de lo que el niño sabe y puede hacer y de aquello de lo que el niño es necesario reforzar. Ahora bien, un instrumento no es suficiente. Aquí es necesario evaluar al inicio de la actividad, durante el desarrollo y en el cierre de la actividad, porque tiene que haber un contraste. Y esto nos va a dar información lo más objetiva posible de lo que el niño puede y sabe hacer.